y agradecer a los asistentes. Montaña y yo estuvimos aquí cuando empezamos con esto. Hubo una reunión en este mismo sitio organizada por el Ateneo y por la Asociación Derecho a Morir Dignamente, y nos sorprendió que viniera la Asociación Derecho a Morir Dignamente a hablar de voluntades anticipadas, y bueno, vinimos como público. No sé si te parece bien que lo cuente yo. Claro, sí, porque sí, la sinceridad es buena. Por supuesto. Total, que a nosotros en esa reunión nos pareció que se habló sobre todo de eutanasia. Está bien, que es un tema importantísimo y del que hay que hablar. Pero no se puede venir y decir que vamos a hablar de voluntades anticipadas y hablar exclusivamente de eutanasia. Nos pareció que lo que se hizo fue un proselitismo de la eutanasia, que es algo importante, que está aquí en nuestra sociedad, pero este documento sobre el que vamos a hablar nos parece una herramienta de mayor utilidad y que nosotros la manejamos y la presentamos con absoluta objetividad para que el ciudadano libremente haga lo que le parezca oportuno. ¿Por qué montamos en el Colegio de Médicos la asesoría sobre voluntades anticipadas? Pues ese es un tema, voluntades anticipadas coloquialmente se conoce como testamento vital, pero no es un testamento. Testamento es aquel documento solo legal que entra en funcionamiento una vez que nos hemos muerto. Voluntades anticipadas es un documento principalmente médico que luego se convierte en legal y que entra en funcionamiento antes de morir. Por tanto, vamos a seguirlo llamando testamento vital, pero sabemos que es incorrecta esa denominación. La denominación correcta es documento de voluntades anticipadas o instrucciones previas, de otra forma, ¿de acuerdo? Bien, ¿por qué surgió esto? Este es un tema que nos interesaba en nuestro ejercicio profesional hace mucho tiempo. Y en el colegio lo sabían y organizamos aquí mesas redondas y actividades para informar a los médicos. Ahí vimos unas estadísticas que presentó el entonces director general del tema, de cómo Extremadura estaba bajísima. Estábamos los últimos de la cola junto con Ceuta y Melilla. Y yendo al Congreso Nacional de Odontología, Montaña, ¿y por qué no hacemos algo desde la Comisión de Deontología del Colegio de Médicos para que los ciudadanos conozcan este tema? Y ese fue el germen de la asesoría sobre voluntades anticipadas del colegio, que lo tenemos abierto, que ahora lo siguen llevando Montaña y Lola. Yo ya pasé a mejor vida, es decir, me jubilé y ahora sigo metido en follones con los médicos jubilados. Y ese fue el germen de que se creara esa asesoría absolutamente gratuita. Es un servicio que se presta tanto a los profesionales en ejercicio, a los médicos, como a los ciudadanos, y que además otra de las actividades que hace es que vamos a asociaciones y a la Universidad de Mayores, a centros como este, para hablar y que la gente, el ciudadano, conozca este servicio y este documento que está ahí accesible y que nos puede ahorrar al interesado mucho sufrimiento, y a nuestros hijos, a nuestros allegados, le podemos ahorrar muchas decisiones difíciles, ¿no? Y luego, bueno, repito, dar las gracias y sí decirles al Ateneo y decirles esto, que la fundación del Colegio de Médicos de Cáceres, en esa línea de abrir la institución colegial a la sociedad, porque la gente piensa que los colegios profesionales son una institución solo para los profesionales. Los colegios son instituciones donde esa profesión se pone al servicio de la sociedad. Y ese es el objetivo que tiene la actual directiva de la que soy miembro, la actual directiva del Colegio de Médicos de Cáceres. Queremos ser una institución que dé servicio a la sociedad. Y en esa filosofía, desde la vocalía de jubilados, porque hay jubilados, médicos jubilados que siguen manteniendo cabezas verdaderamente brillantes, la Fundación del Colegio y la Diputación tienen firmado un convenio en el que hacemos actividades de educación para la salud. Intentamos ir a los pueblecitos alejados, que es donde menos llega la información. Pero bueno, que esa oferta de actividades de educación para la salud hechas por médicos jubilados que todavía están muy activos, que tienen buenas cabezas, pero con un bagaje y una experiencia profesional grande, ahí está al servicio de la sociedad, ¿vale? Esta es una cuña que iba a meter, perdón. Muy bien. Bueno, les presento. Nuestras ponentes son Montaña García Román, que es médico... Román García, perdón. Que ella es médico geriatra.
es actualmente la secretaria de la Comisión de Deontología del Colegio de Médicos y lleva metido en este volado pues hace ya mucho tiempo. Persona muy inquieta, muy inquieta. Y Lola Miró, que es médico forense recientemente jubilada, también está en la Comisión de Deontología y, bueno, pues ha asumido ahora estas tareas y no le falta entretenimiento. Así que después hay un debate, nos preguntan y comentamos todo lo que quieran ustedes. ¿De acuerdo? Gracias. Vale, pues muchas gracias, Dima, y muchas gracias a todos los asistentes y a la institución Ateneo. La verdad es que a mí me gusta mucho expresar estos temas en grupos que tengan interés, así que a disposición de todos y luego ya explicaremos también dónde estamos con continuidad. La parte, yo creo que este se oye así bien, yo sí. La parte que yo voy a desarrollar es un poco la filosofía del tema esto de las voluntades anticipadas, ¿vale? Entonces, yo ¿no? ¿Está bien? ¿Se oye bien? Sí. Digo, la voz de las personas pacientes. La voz, ese es el documento, es la voz, ¿vale? De las personas pacientes. Entonces, mi parte es reflexionar sobre este documento. Pues mira, expresar nuestra voluntad no es difícil. El tema es que vivimos cada vez más años, que reflexionamos y queremos reflexionar sobre cómo queremos que nos atiendan. Todo el mundo está como de acuerdo en que el tema es evitar sufrimientos, pero eso no deja de ser un reto que tiene un debate actual muy importante y a veces se plantean hasta conflictos éticos. Y hay gente que se plantea, ¿de verdad que podemos decir lo que queremos? Pues la verdad es que sí, que lo podemos decir y gracias a este documento se nos puede escuchar, aunque no podamos expresarlo. Por tanto, lo primero sería reflexionar antes de opinar. ¿Y sobre qué vamos a reflexionar? Luego lo va a explicar Lola, mi compañera. Vamos a reflexionar sobre nuestros objetivos vitales y valores, sobre posibles situaciones de enfermedad que se nos pueden plantear y luego ya vamos a decir lo que queremos, las instrucciones sobre cuidados médicos y asistenciales, es expresamente sobre eso, sobre cuidados médicos y asistenciales. También podemos reflexionar, si nos parece bien, sobre atención al final de la vida, sobre atención paliativa, cuidados paliativos, todo esto que está muy en debate y en la cabeza de todos cuando nos ponemos a reflexionar sobre el documento que vamos a presentar. Sobre calidad de vida, calidad de muerte, muerte digna, todo esto que se habla ahora, cuidados de confort, sedación terminal, síntomas refractarios. A mí me gusta llamar a las cosas por su nombre y creo que estamos en la era de llamar a las cosas por su nombre, sobre todo cuando nos ponemos a esta labor que es expresar nuestra voluntad por si en algún momento no podemos expresarla y expresarla por escrito en un documento oficial. Sobre el concepto y el nombre de este documento, como ha dicho mi compañero Dima, pues no se trata de un testamento, porque esto puede pasar a ser vivo, activo cuando la persona está viva. Tampoco se le debe llamar últimas voluntades, porque es un documento que se puede revocar y ya lo veremos. En España se regula este documento desde el Convenio de Oviedo hace mucho tiempo y se le haya dado diferentes nombres. La gente lo conoce sobre todo como testamento vital. Vital porque se hace en vida y puede pasar a activo durante la vida, no es un testamento. Voluntades anticipadas sí que es la expresión, instrucciones previas, otra cosa que se le ha llamado mucho, planificación anticipada de voluntades. Nosotros le llamamos documento de expresión de voluntades anticipadas, así le llamamos. ¿Y qué es un documento médico legal? Emitido por una persona que está bien en su sano juicio, que es el otorgante, y que tiene capacidad legal suficiente y que libremente decide dirigir como un escrito con sus instrucciones en caso de necesidad. ¿A quién? Pues a su médico, al médico responsable, incluso al equipo responsable de sus cuidados. Y en él pone cuáles son sus objetivos vitales, cuáles son sus valores personales y qué actuaciones médicas quiere que se tengan en cuenta en un momento determinado. Por eso se llama documento de expresión de voluntades anticipadas. Tiene un respaldo legal y quiero que lo conozcan. La ley básica reguladora de la autonomía del paciente, la misma que regula el consentimiento informado cuando vamos nosotros a operarnos de una catarata, de un riñón o de lo que sea. El consentimiento informado y las voluntades anticipadas se regulan en esta ley
que tiene también su expresión en la Ley 3 de 2005 de Extremadura concretamente, y luego el documento se registra de manera oficial y también tiene un Real Decreto que regula donde se registra a nivel nacional y un decreto autonómico que dice dónde se regula a nivel autonómico de la Comunidad de Extremadura. Por tanto, es un documento oficial y es médico legal. No hace falta ir al notario para hacerlo. Hay quien va al notario para hacerlo, pero realmente quien mejor explica un poco la filosofía de este documento vamos a ser nosotros, los médicos. Por eso nos lanzamos al vacío, ¿verdad, Dima? Porque entendimos que la gente necesita, aparte de que Extremadura sea la comunidad que menos documentos tiene registrados, entendimos que la gente necesitaba alguna explicación, casi siempre. Me voy a apoyar en un documento que tenemos nosotros, que es el Código de Deontología Médico, y que dice que nosotros los médicos tenemos la obligación de curar, o si no podemos curar, mejorar al paciente, y si no, pues permanece la obligación de utilizar medidas para su bienestar. Dice muchas cosas este documento, pero entre otras cosas dice que los médicos estamos obligados a atender las voluntades anticipadas de la persona, de nuestra persona paciente. Por eso digo yo que este documento es la voz de la persona paciente, ¿vale? Esto es una obligación que nos impone el Código de Deontología Médico y que nosotros estamos dispuestos a llevarla a cabo, ¿verdad? Vamos a reflexionar sobre nuestros objetivos vitales y valores. Yo hoy creo que cada uno debe pensar en los suyos, ¿eh? Cada uno piense en cuáles son tus objetivos en la vida y cuáles son tus valores. Pues eso, poquito, como decía mi abuelita, poquito mal y buena muerte, que no me lleven al hospital o que me lleven al hospital, que no me lleven a una residencia, que me lleven a una residencia. Eso es objetivo vital y valor. ¿Qué quisiera yo? Pues la mayoría de la gente cuando entra en la asesoría dice, yo vengo a hacer esto porque yo no quiero ser una carga. Bueno, eso habrá también que valorarlo, ¿no? Porque estamos como acostumbrados a que se nos diga que cuando envejecemos somos una carga. Esta sociedad va a tener que cambiar un poco ese chip, porque es que ya está bien de considerar una carga a las personas mayores. Pero bueno, que sepan que muchas personas que entran en la asesoría vienen con esa idea en la cabeza. ¿Qué objetivo vital y valor tengo yo? Valerme por mí misma. Y sobre todo, poderme comunicar. Ese es un objetivo y un valor muy importante. Otra gente me dice directamente, yo que no quiero que me hagan perrerías. Cada uno que piense qué es lo que quiere. Hay quien te dice, yo es que no quiero morirme solo. Quiero que no me dejen solo. Otros te dicen, me gustaría vivir en mi casa hasta el final. Y repiten con frecuencia, yo no quiero ser una carga. Bueno, ya digo que la sociedad va a tener que cambiar ese chip, porque ya está bien de considerar a todo mayor una carga. Así que estoy hablando de un documento, de un papel, que luego va a explicar Lola. El objetivo fundamental de este documento es transmitir y comentar nuestras reflexiones de esta tarde y de mañana y de pasado, cuando ustedes vayan a casa y decidan que van a hacer el documento. Lo vamos a elaborar con tiempo y desde luego es que queremos que se tenga en cuenta. Otra ventaja, otro objetivo que tiene este documento es que identifica claramente a un representante, si queremos nosotros, porque no es obligatorio, es algo que es voluntario. Y por supuesto el documento sirve para dejar por escrito constancia de lo que tú quieres, de tus deseos. Por tanto, representa lo que yo digo, la voz del paciente. Cuando digo la voz del paciente y que el paciente marca el guión, que es mi frase preferida, me refiero a esto que estamos hablando ahora modernamente tanto, la atención centrada en la persona, la humanización de los cuidados, la atención integral a los mayores. Pues esto incluye la expresión de voluntades anticipadas, porque eso es atención integral también. Este documento sirve para transmitir aquello que decía la promotora, inventora de los cuidados paliativos. Ella decía que tenemos que conseguir calidad de vida hasta el último día de la vida de las personas. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Cecil Sanders. Y esta compañera nuestra, Mónica Nalanda, que es una médica que si quieren buscarla, quien maneje internet, es muy curioso porque en viñetas expresa todo lo que es expresable y lo no expresable, Y expresa muy bien
Eso, de que qué malo es prestar atención al final de la vida con prisa, con miedo, sin experiencia, lleno de cable, sin buena comunicación. La comunicación es algo muy importante. Si ven la viñeta de abajo es mucho más tranquilizadora. Bien, bueno. ¿De qué estamos hablando? De nuestros objetivos vitales y valores y de un documento que lo va a recoger. Pero también vamos a hablar de una cosa importante, porque esto luego vamos a abrir un debate y vamos a decir que la importancia que tiene este documento es por la comunicación. Vamos a hablar de ello, ¿verdad? Esto les he dicho que íbamos a hablar, todas estas cositas. Objetivos vitales y valores. Pensemos, vamos a vivir casi 85 años las mujeres, 86, 82 los varones. Vamos a hablar de la dependencia, pensar en la dependencia, qué quieres tú cuando seas dependiente, qué preferencias, tu espiritualidad, todo esto cabe en el documento, de verdad, todo. Y expresar y pensar sobre tus objetivos vitales y valores tiene la utilidad importante de ayudar al equipo asistencial, de ayudarle en la forma de orientar tus cuidados. Anda, que no es importante eso. Puedes pensar también, y esto no le gusta a la gente y el documento lo recoge, sobre situaciones de enfermedad que se te pueden plantear. Si quieres dedicarle menos tiempo a esto, bueno, pues lo puedes hacer, pero vamos, que sepan que son situaciones que te puedes poner, aunque no puedas controlar todos los escenarios, puedes situarte en enfermedades o lesiones que pueden ocurrirte en el futuro y que de alguna manera tú quieres tener como una previsión sobre cómo actuar en esos casos. Vamos a hablar de cuestiones como atención al final de la vida, ¿sí? O no, tenemos que esperar un poquito, ¿no? Irreversibilidad, penosidad. Ya digo que todos los posibles escenarios de las cosas que nos pueden pasar en el futuro no los vamos a controlar, ¿eh? Entonces, las instrucciones que vamos a dar en la parte tercera del documento, que ahora lo va a explicar Lola, es sobre procedimientos diagnósticos, o sea, quiero que me hagan pruebas, no quiero que me hagan pruebas, o que se estén quietos ya, o al revés, que me hagan todo lo posible porque yo quiero vivir y quiero aguantar hasta la boda de mi hijo. Puede ser también, vamos a ver, procedimientos terapéuticos ordinarios, extraordinarios. Eso de ordinarios y extraordinarios es importante. Me podían preguntar luego, ¿y qué son procedimientos terapéuticos ordinarios y extraordinarios? Pues hay gente que claramente dice, yo medidas extraordinarias en mi terminal no quiero. Pues ya está, eso es importante. Y lo ordinario es lo normal, los cuidados asistenciales normales, que es como el agua, que no se le niega a nadie, ¿verdad? Nosotros hablamos mucho de cuidados paliativos, de adecuación del esfuerzo terapéutico. A lo mejor eso no le suena, pero adecuar el esfuerzo terapéutico es consensuar con el paciente, con el instrumento de documento de voluntades anticipadas y con la familia cómo actuar en determinados momentos de penosidad y de irreversibilidad, a lo mejor de algunas enfermedades. La posibilidad de acogerse a la ley orgánica de regulación de eutanasia también se puede recoger en las instrucciones previas, el lugar donde desean morir. Porque atención al final de la vida no es solamente atención paliativa, ¿eh? Atención al final de la vida es un largo periodo de tiempo en que bueno, pues la persona va cambiando y va presentando diferentes síntomas. Atención paliativa también es atención al final de la vida. ¿Y calidad de vida? ¿Qué dice la gente cuando va a hacer el documento? Yo quiero calidad de vida y calidad de muerte. Bueno, pues calidad de vida yo creo que nos toca reflexionar. Cada uno tiene que reflexionar porque es un concepto muy subjetivo y muy difícil de transferir. ¿Quién puede valorar la calidad de vida de los demás? Pues nadie, cada uno tendrá que valorar la suya. ¿Cómo se valora la calidad de vida? Piensen y luego reflexionen. Pues con muchísimo cuidado, porque lo que es calidad de vida para mí a lo mejor no es para la persona que está en la tercera fila y viceversa. ¿Esto puede ser calidad de vida? Pues puede ser calidad de vida. Esto puede ser calidad, o puede no ser calidad de vida. Yo creo que nadie puede estimar el valor de la vida de los demás, yo lo creo profundamente. Y además es que la vida en sí pues tiene su valor, ¿no? Y cada persona tiene valor en sí mismo. Y eso de que vidas dignas, vidas indignas, bueno, la dignidad es algo que no se pierde nunca ni se debe perder nunca, ni siquiera en el momento final de la vida, de ninguna manera. Esas expresiones tan feas de que está tirando la toalla, que ya, eso es muy feo. Yo, miren, la mayoría nunca
me he encontrado 2 personas que querían morir a lo largo de 40 y tantos años de ejercicio. La mayoría de la gente no se quiere morir. Ahora, eso sí, la gente entra por la puerta siempre en la consulta y siempre en la asesoría porque nadie quiere morir, nadie quiere sufrir, nadie quiere sufrir. Luego hay enfermedades como esta la conocen todos, la ELA. Hace poco se ha admitido una ley para ellos donde no se pide que se mueran cuanto antes, ni ellos quieren morirse cuanto antes, quieren ayuda para seguir viviendo incluso en esas situaciones. Por eso digo que cada uno tiene que reflexionar sobre sus criterios. A mí me da mucha satisfacción esa ley que va a apoyar los cuidados dignos en personas con esta enfermedad tan terrible y tan horrorosa. Y una enfermedad terminal, bueno, pues con la enfermedad terminal, si quieren reflexionar sobre lo que es eso, pues es una irreversible, ausencia de tratamientos curativos, síntomas refractarios, que a lo mejor me preguntan, ¿y qué es eso? Son aquellos que no podemos controlar de ninguna manera. Ante síntomas refractarios y una enfermedad con mal pronóstico, si quieren complicarse la existencia pueden poner estas cosas o reflexionar sobre ellas, pero los médicos cada vez tenemos, y además nuestro código deontológico nos obliga, ante situaciones de síntomas refractarios sin ninguna posibilidad de mejoría o reversibilidad, tenemos la obligación de actuar de manera paliativa, porque el tratamiento paliativo es también un tratamiento médico, ¿vale? Muerte digna. Bueno, la muerte digna no es nunca digna, es indigna ella misma en sí. Bueno, pues una muerte digna es la que ocurre de manera tranquilita y el tránsito adecuado, no aquellas que a veces los médicos nos empeñamos en trasladarlo en el último momento al hospital sin que quiera o no quiera y se nos muere en la ambulancia. Nos ha pasado. Eso es indigno, de verdad, eso es indigno. ¿Qué es digno? Aquello que se produce de una manera más racional, más humana y, si es posible, de acuerdo al documento de expresión de voluntades anticipadas. Yo tengo mucha costumbre de que me digan esto. ¿Qué haría usted con su madre? Oiga, que es mi madre, que no es la suya. A veces la familia nos obliga a ciertas medidas que no tienen sentido en un momento determinado. Si en el documento de voluntades anticipadas hemos expuesto que no queremos medidas extraordinarias, posiblemente yo como médico de esa situación voy a tenerlo más fácil, pero es que además se va a respetar mejor la voluntad de la persona y nadie me va a obligar a hacer algo como trasladar en un momento que no se debe. También digo que nunca digamos que no merece la pena, porque ya digo que hay vidas que merecen la pena en cualquier momento. Y eso de que cuánto le queda a mi madre, yo de verdad nunca he sabido calcularlo. Es la ansiedad que le ocurre a la familia muchas veces cuando con cuidados paliativos, por ejemplo, intentando que el tránsito sea seguro, que el tránsito sea dulce y que sean tratamientos paliativos, no una sedación terminal ni una eutanasia, que sea una cosa tranquila. A veces la familia tiene mucha ansiedad y eso no es bueno ni para la familia, ni para el médico, ni para el paciente. Yo quiero dejar muy claro que los médicos de cualquier especialidad, pero los médicos en general, estamos obligados a respetar los cuidados de confort como derecho del paciente y como obligación profesional. Y llamar a las cosas por su nombre supone también, si queremos, por ejemplo, pensar más en profundidad sobre este documento o expresar algo más, pues saber qué es eutanasia, qué es agonía, qué son sondas nasogástricas, esas cosas, por saberlo, pero no porque lo tengamos que poner, porque en definitiva se refiere todo a medidas ordinarias y extraordinarias. Todo esto comienza a ser actualmente muy conocido, muy debatido y a veces controvertido y a veces genera ansiedad. Por eso estamos interesados en hacer esta charla, porque creo que abren un poco la mente a la reflexión para luego poder hacer el documento con más, digamos, con más propiedad. Que no es lo mismo sedación terminal que eutanasia, que lo sepa todo el mundo, que están separados por una línea fina, que la diferencia, entre otras cosas, es la intención, que es la eutanasia, es buscar la muerte, y en la sedación es aliviar los síntomas, sobre todo esos refractarios. Diferencia que los fármacos, los procedimientos, las dosis, los resultados. Y bueno, ya para terminar les voy a decir, ¿es oportuno esto del documento de voluntades anticipadas? A ver qué les parece, ¿es oportuno?
Pues miren, obedece a nuevos retos sanitarios, sociales y culturales, porque ya no es la medicina como antes ni la relación médico-paciente como antes. Es obligación nuestra fomentar el conocimiento de este documento y explicarles aquello que pueden necesitar que se les explique. Y es importante aumentar la participación de los ciudadanos. Ello nos ha movido a nosotros a montar esa asesoría con la licencia del Colegio de Médicos. Y también que está ahí la Ley Orgánica de Regulación de Eutanasia, que la gente tiene muchas incógnitas o algunas incógnitas, que nosotros también podemos ser orientadores de ello. ¿Por qué hacerlo entonces este documento? Pues porque es un derecho que tienen todos, que tenemos todos. Porque recoge tus deseos en plena libertad y en pleno uso de tus capacidades mentales, porque nos empodera, porque ayuda a la familia, porque facilita la labor del equipo sanitario, pero no es eso lo más importante. Lo más importante es que ayuda a respetar la opinión del paciente, la voz de la persona paciente, y porque identifica claramente también pues, a un representante, por ejemplo. Es un documento que es un claro ejemplo del cambio de la relación médico-paciente. Nos aproxima a la humanización de los cuidados, de verdad que sí, pone el foco en la persona y te ayuda al representante, hace más precisa la atención médica. Y ahora ya solamente decirles que cómo se hace, que lo va a decir mi compañera, que es un papelito que sacamos de internet, que se entrega, se registra, se archiva y va a tu historia clínica. Yo termino aquí mi exposición porque va a empezar ella a contarles cómo es el documento, pero no sin recordarles que estamos en el Colegio de Médicos de Cáceres y en el de Plasencia, que ustedes piden cita y nosotros podemos ayudarles si les queda alguna duda, porque hay gente que con una de estas charlas se pone y ya verán qué fácil es, porque se rellena muy fácilmente y se hace muy fácilmente. Y nada más, por mi parte, muchísimas gracias y dispuesta a alguna duda que quede. Cuando quieras. No vamos a calcular cuánto tardamos, porque realmente es que tardamos un poco más de lo previsto, siempre. Y no, también lo cambia casi todo, o sea que no... Sí, pero vamos, Bueno, mientras Montaña, buenas tardes. Mientras Montaña va buscándolo... ¿Se ve? ¿Se ve? No. ¿No se ve? ¿Eh? ¿El documento? No. ¿No se ve el documento? No. ¿No? Se está viendo. Anda, ¿sí? Fondo de pantalla. Pues vuelvo a entrar, ¿eh? Tú sigue. Bueno, el documento lo vamos a encontrar fácilmente. Nosotros el que utilizamos y del que estamos hablando es el que se utiliza en la Junta de Extremadura. Entonces lo podéis hacer incluso por el móvil o en el ordenador de sobremesa, que la pantalla es más grande y nos resulta más fácil, más cómodo. Y si ponéis en Google expresión de voluntades anticipadas, os sale lo de Extremadura. Hay que poner Y... Voluntades anticipadas Extremadura. ¿Se ve o Eso no? es. No. ¿Anda? Pues si se veía antes, ¿no? Sí. Bueno. Vamos a andar Ahí. Sí. Pues si lo hemos abierto antes. Sí, Ahí está. Ahí, vale. Ahora sí se ve, ¿no? Pero no se está viendo. Pero no se está viendo. ¿No se ve? No. Uy, qué raro. Espérate que quito el... Qué raro, ¿no? Pues si lo hemos visto antes. Sí. Antes se ha visto. Abre ahora Google Chrome. A ver, Estaba proyectando bien antes. sí, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Este o el? Yo lo sacaba antes de aquí. Estaba aquí, o sea, Es ese. Es este. Pero no no se sale. está viendo. Ahí no se ve. Pues mientras Lo cierro vamos montando la parte técnica, Que a lo mejor no ¿a quién puede ver?
Cuando nos vienen a la asesoría, las personas que vienen a la asesoría, creen que esto puede beneficiar a los médicos. Para nada. A nosotros no nos beneficia. ¿A quién beneficia hacer el documento? Principalmente a la persona que lo hace. Es decir, si yo hago mi documento, me aseguro de que llegado el momento en el que yo esté muy malito y mi cabeza no funcione, las decisiones que se tomen respecto a los cuidados médicos son las que yo estoy diciendo estando en buenas condiciones. Porque los hijos, a veces por angustia, a veces por muchas otras razones, se empeñan en que los médicos hagamos. No se consigue nada con hacer, salvo sufrir esa persona. ¿De acuerdo? Así que el principal beneficiado es el titular del documento. Ahí los tienes y te los voy sacando, ¿eh? Y en segundo lugar, ¿a quién beneficia? Pues a quién se va a dirigir el equipo médico que a mí me esté atendiendo. Si yo estoy muy malito y mi cabeza no funciona, se va a dirigir principalmente a mis hijos. Coño, se lo doy resuelto. Es un dilema serio en el que se pueden ver nuestros hijos tomar la decisión de que no se hagan ya medidas heroicas con nosotros. Pues se las damos tomadas. Y yo se las he dado tomadas a mis hijos cuando tenía 50 años y con pleno conocimiento. Entonces tendrán que respetarlo. De acuerdo, así que los principales beneficios, el titular y los herederos o las personas responsables. ¿De acuerdo? ¿Ya estáis? Yo ya no te digo más. Bueno, pues el documento, si lo metéis, lo que hablábamos antes, expresiones voluntades anticipadas de Extremadura, os sale esta imagen. Veremos que pone una serie de modelos. Esos modelos que vamos a ir abriendo son los documentos que vamos a ir rellenando y que vamos a ir viendo a lo largo de este ratito. En el documento, las personas que intervienen son, por una parte, el otorgante, la persona que quiere hacerlo, y hay más personas que son el representante, que puede ser opcional, podemos tenerlo o no tenerlo, y 3 testigos. El representante juega un papel importante porque es una persona que tenemos que buscar, que nos conozca lo suficiente y con quien hayamos tratado este tema de manera que tenga conocimiento de cuáles son nuestros sentimientos hacia esta situación de final de vida o de situaciones conflictivas de enfermedad donde uno desea una determinada forma para morir y para llegar a esa situación. Entonces tiene que ser alguien que nos conozca bien. La gente suele poner, en aquellos casos en que se elige, a la pareja, al marido, a un hijo, alguien, o a una amiga o amigo lo suficientemente cercano y próximo como para que sepa cuáles son nuestros sentimientos. La importancia del representante está en que en aquellas situaciones en que haya que utilizar el documento, si los médicos tienen duda de alguna situación, pues serán ellos los que se dirijan al representante para preguntarle qué hacer. Y entonces el representante, si conoce a la persona y sabe cuáles son sus sentimientos, puede facilitar esa situación. Esa es la importancia del representante, que puede utilizarse o no. Las otras personas que intervienen son los testigos. Los testigos son 3. Los 2 primeros son personas con las que no se tenga vínculo ni familiar ni patrimonial. La finalidad de los testigos es determinar que cuando esa persona realiza el documento está en buena situación mental y no se ve presionada por ninguna situación, ni por nadie. Esa es la única finalidad de los testigos. El tercer testigo sí puede ser alguien allegado, incluso el mismo representante si hemos elegido representante. Esas son las personas que van a intervenir. Y ahora vamos a ir abriendo los documentos. Primero, ¿no? El primer documento que vamos a abrir es el de la solicitud. Como en cualquier situación administrativa, prácticamente hay que solicitarlo, porque lo que estamos solicitando es la inscripción después en el registro para tener el documento luego en el sistema informático suficiente para tirar de ello cuando sea necesario. Entonces, tenemos el modelo de solicitud, donde tenemos en primer lugar, no sé si lo veis bien. Sí. Y se puede escribir. Bueno, se puede escribir sobre el documento, incluso lo podemos ir guardando y reflexionando y después terminarlo por realizar. Entonces tenemos en primer lugar los datos del otorgante, o sea, los datos de la persona que va a hacer el documento.
apellidos, el nombre, la dirección, el teléfono, correo electrónico, todos esos datos personales. Luego habla de declaro bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran, y solicita la inscripción en el registro. Esta inscripción, la solicitud, viene con cuadraditos para poner las crucecitas, y entonces la solicitud en este caso sería la de inscribir el primer documento si no lo tenemos. Pero también este documento sirve para aquellos casos en que tengamos hecho uno y queramos revocarlo o modificarlo o sustituirlo. Y después el lugar y la fecha y demás. Este es el primer documento que vamos a hacer, que cuando haya que registrarlo lo llevaremos en la mano. El resto de los documentos de los que vamos a hablar, si queréis, se pueden meter en un sobrecito, de forma que ya mantenemos una privacidad de lo que llevamos a registrar, tenemos en la mano la solicitud y lo demás metido en un sobrecito. Esos siguientes documentos que vamos a utilizar... bueno, vienen aquí los documentos que se acompañan. Es la parte de atrás. Claro, pero en estos casos hay que identificar a los testigos, al representante. En el caso de que se haga ante un notario, habrá que llevar una copia de lo que se ha hecho con el notario y bueno, las copias de los DNIs y demás, pero que pueden ser sustituidas por otros documentos de los que vamos a hablar. Y entramos en el anexo 1, que es la autorización para comprobación de oficio de la identidad personal. Este documento lo que hace es, en vez de tener que llevar una fotocopia compulsada de cada uno de los carnets de identidad de las personas que van a intervenir, pues lo que hace es autorizar de oficio a la Junta para que compruebe que esos datos que se ponen ahí son ciertos, tanto los de los testigos como el representante, como la persona que realiza el documento. En este documento vamos a utilizar tantos documentos como personas van a intervenir. Es decir, por una parte, uno para la persona que hace el documento de voluntades, otro para el representante, si es que lo vamos a elegir, y luego los testigos. De forma que todas las personas que intervienen se puedan comprobar que esos datos que se ponen ahí de identidad son ciertos. Entonces ese es el documento que pone como anexo 1. Lo que hay que tener cuidado es en el cuadradito que vemos para poner crucecita, pues no rellenarlo, porque en ese caso se opone uno expresamente a que por este método se compruebe la identidad, con lo cual habría que pensar que hay que presentar la documentación, el carnet de identidad, fotocopia compulsada y demás de las personas que intervienen. Entonces esto es una forma de facilitar ese papeleo del documento de identidad. Entonces, tantos anexos como personas van a intervenir. En teoría son 5. Pasamos entonces al siguiente documento, que es el de voluntades anticipadas, que este es realmente el importante del que hemos estado hablando hasta ahora. Este documento es, como ya decían antes mis compañeros, donde vamos a manifestar de forma anticipada las actuaciones sobre las instrucciones sobre las actuaciones médicas que queremos que se realice y que se tengan en cuenta en el momento en que podamos necesitarlo. Y entonces empezamos por poner los datos de identificación, que los estás escribiendo tú, ¿no? Sí, para que sepan que se puede escribir y que se puede guardar. Eso. Vamos a todos esos datos de identificación, se puede ir guardando, y el documento consta de 3 partes. Una, que son los criterios que queremos que se tengan en cuenta a la hora de tomar las decisiones. Otro, las situaciones sanitarias, y un tercero sobre las instrucciones que queremos dar sobre esas actuaciones sanitarias. Entonces, prácticamente es lo que ha venido contando antes Montaña sobre los criterios que queremos que se tengan en cuenta. La finalidad de este apartado es ayudar, lo que decíamos antes, a interpretar a los médicos o al equipo médico que nos pueda atender en esta situación, ayudarles a interpretar lo que queríamos decir en el documento para poderlo realizar ellos.
y en el caso de que se necesite, pues aquí sería donde pedirían al representante una orientación si algo no ha quedado claro. En estos objetivos, si vemos ahí, vienen una serie de ejemplos que nos ponen que podemos, efectivamente, se puede hacer copia y pega y vamos rellenando todo. O bien se puede poner con la expresión que cada uno quiera realizar, como lo quiera expresar, aquello que queremos. Aquí a título de ejemplo, por ejemplo, viene: para mi proyecto vital, la calidad de vida es un aspecto muy importante y esta calidad de vida la relaciono con unos supuestos que a modo de ejemplo podrían ser los siguientes: la posibilidad de comunicarme de cualquier manera y relacionarme con otras personas, el hecho de no sufrir dolor importante ya sea físico o psíquico, la posibilidad de mantener una independencia funcional suficiente que me permita ser autónomo para las actividades propias de la vida diaria, no prolongar la vida por sí misma si no se dan los mínimos que resultan de los apartados precedentes cuando la situación es irreversible. En aquello que nos parezca que se ajusta a lo que queremos, podemos copiar y pegar, o bien manifestarlo con nuestras palabras como lo que queramos, no tener un dolor intenso, no sufrir física ni psíquicamente, lo que queramos poner de nuestras palabras. Y ya pone al final que en caso de duda en la interpretación de este documento, que se tenga en cuenta la opinión del representante. La segunda parte del documento son situaciones sanitarias. Esto es lo que queremos que se tenga en cuenta en las instrucciones. Aquí podemos recoger si tenemos alguna enfermedad que ya sabemos o hay una en la familia que ya sabemos, se puede poner claramente, o bien, como también antes, con nuestras palabras. Aquí a título de ejemplo, por ejemplo, viene enfermedad irreversible que conduzca inevitablemente en un plazo breve a mi muerte. Estado vegetativo crónico. Estado avanzado de la enfermedad de pronóstico fatal. Estado de demencia grave. Daños encefálicos severos irreversibles. Cáncer diseminado en estado avanzado, sin opciones de tratamiento específico de la causa y sus complicaciones. Enfermedad o situación de gravedad comparable a las anteriores. Es decir, lo que no se puede es recoger todas las situaciones sanitarias que se pueden dar. Entonces aquí lo que nos pone como ejemplos son situaciones más o menos generales que abarcan pues toda la diversidad casi de enfermedades que se puedan dar. Pero bueno, podemos, si sabemos de alguna enfermedad de que sea propia o de la familia o algo y se quiere coger específicamente, pues igual se rellena exactamente igual. Y el tercer apartado son las instrucciones sobre las actuaciones sanitarias. Esto es lo que ya queremos que se tenga que intervenir. Entonces, se puede tratar de enfermedades o lesiones que ya se padecen o que se puedan padecer en un futuro porque sabemos que tenemos de familia, de herencia, una determinada patología. Entonces, estas intervenciones son las que queremos que en caso de enfermedad tengamos que recibir determinados tratamientos o no los queramos recibir, como decía antes Montaña. Y en estas situaciones, pues como antes, vienen una serie de ejemplos que se pueden recoger, copiar y pegar. Y entonces vienen, pues recoge desde enfermedades hasta situaciones que se pueden dar en el embarazo y demás. O sea que igual, pues si se encuentra el no prolongar inútilmente la vida, el no hacer tratamientos, como decía antes Montaña, que sean extraordinarios, o precisamente hacerlos porque queremos que se nos prolongue a pesar de ese sufrimiento. Lo que queramos recoger, estas serán las actuaciones médicas en las que se tendrá en cuenta el documento. En este apartado también nos habla de si queremos o no hacer donación de órganos. Y en el caso de querer hacer, viene contemplado incluso si hay alguna situación en la que hay algún órgano que no queramos donar. Pues todo eso queda recogido. Por ejemplo, en este apartado también se puede recoger
si queremos una incineración, si queremos cualquier otra situación, por ejemplo, la ley, si alguien es partidario de la eutanasia, pues aquí se podría recoger las situaciones en que se ajuste a los criterios de la ley de eutanasia. Se podría recoger aquí, porque específicamente aquí no viene recogido. Pero este sería el sitio porque es lo que queremos que se haga, qué actuaciones queremos que se haga con nosotros en el momento en que el documento se tenga que realizar, que utilizar. En general, pues lo que la mayoría quiere es una muerte digna y lo que cada uno entienda por muerte digna. Este sería el documento y después ya pasamos a la firma y demás. En el caso... Se puede guardar todo en el escritorio. Sí, todo eso lo podemos ir guardando y darle después las vueltas que uno quiera una vez que haya rellenado el documento, tenerlo ahí, ir revisando y romperse la cabeza en si cree que le falta algo. El siguiente documento que tenemos es el anexo 3, que es el del representante. En el caso que queramos tener un representante, tenemos que nombrar el representante y el representante tiene que aceptar ese cargo. Entonces, este sería el documento. Es el representante, que es aquella persona, como decíamos, que conozca la voluntad y los valores de esta persona que te quiere nombrar y que actúe como el interlocutor válido en el caso en que los médicos, por no tener clara alguna situación, necesiten pedir una opinión. Entonces se rellenan también los datos personales y dice aquí, en consecuencia, autorizo a mi representante para que tome decisiones con respecto a mi salud en el caso de que yo no pueda por mí mismo, siempre que no se contradigan con ninguna de las voluntades anticipadas que constan en este documento, porque claro, el representante no puede cambiar lo que nosotros, puede interpretar a determinadas situaciones de duda, pero no puede modificar lo que ya hemos escrito nosotros. Y luego hay un apartado de limitaciones específicas, si queremos algo en concreto, no sé, morir en el hospital o morir en tu casa o lo que se quiera. La fecha y firma y la firma del otorgante, claro. Y el siguiente apartado sería la aceptación del representante, porque nosotros lo nombramos, pero el representante tiene que aceptarlo. Y sería la parte final, ¿no? Aceptarlo y tal, y los datos de identificación y la firma del representante. El siguiente documento es el anexo 4, que son los testigos, la declaración de los testigos. Como hemos comentado antes, son 3 testigos, los 2 primeros sin relación ni patrimonial ni familiar con la persona que hace el documento y el tercero que puede ser el propio representante o otra persona que elijamos, con o sin vínculo familiar o patrimonial. En esta declaración dice, bueno, de acuerdo con el artículo 17.3, apartado B de la Ley 3/2005 de 8 de julio, de Información Sanitaria y Autonomía del Paciente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, los abajo firmantes mayores de edad declaramos que la persona que firma este documento de voluntades anticipadas lo ha hecho plenamente consciente, sin que hayamos podido apreciar ningún tipo de coacción en su decisión. Asimismo, los firmantes, como testigos primero y segundo, declaramos no mantener ningún tipo de vínculo familiar hasta el segundo grado o patrimonial con la persona que firma este documento. Es lo que decíamos antes, ¿no? Y son los datos de identificación y de los 3. Como ya se ha firmado en el anexo 1 que de oficio se puede recabar la identificación de ellos, pues no hace falta más que rellenar esto y los testigos van firmando y ya está. Y por último, el anexo 5 es un documento de revocación de este documento que hemos hecho. Habrá gente que a lo mejor tenga hecho ya un documento y quiera modificarlo o cambiarlo o se decida que ahora ha decidido no tener ningún documento hecho. Pues este sería el documento a utilizar para recabar, revocar, modificar o sustituir algo que quisiéramos aclarar. Esos son todos los documentos que vamos a realizar, que podemos meterlos en un sobrecito
y lo llevamos pues cerradito, si queremos mantener un poco más la privacidad y demás. Llevarlo, pues básicamente a cualquier registro. Se suele utilizar la gerencia del INSALUD, esa que está enfrente de lo que antes era el Gran Café. Ahí se puede entregar y de ahí va a la Junta, a Mérida, donde se hace una revisión del documento por si hay algo que no está bien hecho, algún documento que se ha olvidado, alguna identificación que falta y que es necesaria. Y entonces de ahí, si falla algún documento, tenemos que hacer alguna modificación, nos mandarán una carta diciendo que falta tal documento, que hay tal fallo, que se subsane en un determinado plazo. ¿Que está todo bien? Pues nos comunicarán que está todo bien y que queda registrado. De ahí pasará a un registro en Extremadura que se pasa al sistema JARA, que es el sistema informático del sistema de salud, y será accesible a cualquier médico en cualquier momento que se necesite, si es necesario. A la vez se pasa al registro central de Madrid, de manera que si estamos en cualquier otra comunidad del país, se pueda utilizar, sabiendo los médicos que se ha hecho el documento, tirarán del registro central y se puede ver en cualquier lugar de España el equipo médico que nos atienda o el médico que sea, cuál es nuestra voluntad y no hay nada más. En cualquier lugar de España se puede comprobar cuál es nuestra voluntad. Y en principio yo creo que está el documento. Comento un poquito. ¿Les parece que debemos hacer un... Perdón. Que debemos hacer un documento matemático? Pues para nada, hemos de huir de eso. De hecho, es bastante más bonito ser médico que ser ingeniero o ser matemático. Miren, estamos haciendo un documento a futuro y pensando en temas de biología, es decir, por tanto, no buscamos hacer un documento matemático, buscamos hacer un documento que se aproxime a la realidad de lo que puede pasar y que los profesionales que nos lleven, de acuerdo al documento y de acuerdo a nuestro representante, tomen las decisiones más próximas a nuestra forma de pensar. Así que, tranquilidad. Los médicos siempre trabajamos con incertidumbre y la vida es incertidumbre. Huyamos de la precisión, que no es buena, que esa actitud de esa precisión no es buena. En la biología es difícil de manejarla, ¿de acuerdo? Que hablen Abierto, ellos venga. y le vamos a dar una encuesta también, ¿verdad? Se la vamos a dar. Sí. Esto es una encuesta. Es totalmente anónima. Yo quiero ir viendo si llegamos a la gente con lo que exponemos. Claro, y desde luego abierto ya puede hablar cada uno a ver qué... Quería comentar otra cosita respecto a los modelos. Nosotros hemos trabajado siempre con el modelo de la Junta de Extremadura. Llegar a ciertas circunstancias debe ser distinto en Extremadura que en Castilla y León o que en Aragón. Yo no entiendo que no exista un único documento nacional y me enerva que no exista un único documento nacional. Debería existir uno solo, válido para toda Extremadura. Es decir, que hacerlo en Navalmoral es distinto que hacerlo en Oropesa, porque estamos en Extremadura, en Castilla y León, es un absurdo. Pero bueno, esto es lo que tenemos y tenemos que resignarnos a ello, ¿de acuerdo? Por eso interesa registrarlo, porque lo registramos y desde la consejería lo vacían en el JARA, que es lo que manejamos los médicos extremeños, pero también se vacía en un registro nacional de Madrid. Entonces se puede acceder a él desde cualquier comunidad, pero lo que es una pena es que tengamos cada modelo. Y sí que quería decir que existe un modelo de la Conferencia Episcopal. Es decir, la Iglesia Católica no solo no se opone a esto, no se opone a que exista el documento de voluntades anticipadas, apoya el documento de voluntades anticipadas. ¿Cuál es la diferencia entre los modelos religiosos y los modelos civiles? Que en el modelo religioso, el que defiende la Conferencia Episcopal, específicamente se dice no a la eutanasia.
Y en los civiles eso se deja en blanco para que el ciudadano lo ponga si quiere, ¿de acuerdo? Pero que para la gente que tenga religiosidad y que sea católica, que en España pues es la religión mayoritaria, que sepan que la Iglesia Católica no solo no se opone, sino que apoya que se adecúe el esfuerzo terapéutico a la situación de esta gente. Venga, pregunta. Claudia. Yo quería preguntar, en caso de que no es representante, decían que era opcional, se ciñen a lo que dice el documento, entiendo, ¿no? No, no pasa nada. Si Por no es eso, representante, se ciñen a lo... la ley marca quiénes son nuestros representantes. Imagínense que no tenemos hecho nada antes de que se hiciera lo del documento. Los médicos nos dirigíamos a las personas que la ley marca, el cónyuge, los hijos, en fin, el padre, depende del grado de... Bueno, pues lo que nos ofrece el documento es la posibilidad de que elijamos un representante distinto del que marca la ley. O sea, me explico, o sea, imagínense... No que no haya ninguno y que vaya directamente al documento. Claro, imagínense que le parece que mi mejor representante es mi amigo, pero mi amigo no tiene relación conmigo para nada, entonces los médicos que me lleven no se van a dirigir a mi amigo. Pero si yo le pongo como representante, ellos se dirigirían a quien marca la ley. Si yo le pongo representante, se dirigirían a esa persona que es la que yo estoy marcando de máxima confianza para En mí. ese caso hipotético que ha puesto, prevalecería el representante que he nombrado. Prevalecería el representante que... ¿Así? Gracias. La pregunta es, en el caso que acabo de Sí, mencionar, seguramente... prevalecería el representante que Seguramente... nombrado sobre, por Sí. ejemplo... el que marque la ley. Seguramente de esto vayan personas en la sala que sepan de leyes más que nosotros. Yo estoy planteando como médico que está llevando a esa persona. Y tengo este documento que se ha registrado adecuadamente y por tanto se ha convertido en un documento médico, pero ya legal. Me estoy dirigiendo a la persona que me está marcando. A ver, algo que yo he vivido a menudo, que hemos vivido todos a menudo. Cuando alguien se confía en ti y te manifiesta, a mí me pasaba cuando era jovencito, te manifestaban sus deseos de que no se tomaran con él medidas heroicas. Si no realizábamos esto, llegaba el momento en que esa persona ya enfermaba y perdía su cabeza y los hijos condicionaban y nos obligaban a que hiciéramos medidas que sabíamos que esa persona no quería para sí misma, ¿de acuerdo? Al tener ya este documento hecho, cuando la persona, eso nos da mucha fuerza a los médicos, porque nosotros conocemos al paciente y respetamos su voluntad. No sé si eso es lo que la ley marca, pero sí estamos con un documento legal que avala nuestra actuación. Entonces, estamos hablando nos dirigimos, en el caso del representante, al interlocutor que nuestro paciente ha decidido con total libertad y cuando estaba en plena consciencia. O al revés, ocurre a veces, que también nos ha pasado y lo hemos vivido, que la familia, aunque no sea ni muy directa, porque hay veces que personas muy mayores no tienen más que familia menos próxima, llegan de vez en cuando, los ven, pero oiga, doctora, ¿y para qué está viviendo mi madre? Pues no hay eutanasia, pues a ver si acaba usted cuanto antes. Esto también lo hemos vivido. Y hay veces que el sufrimiento no es el que dice la hija, la sobrina de Irún que ha venido a verla un momentito, sino que estamos viendo que la señora está muy a gusto, está muy bien, está muy feliz y no hay ninguna necesidad de acortar una vida que no tiene sufrimiento. ¿Que es una carga? Bueno, pues lo que digo, lo que repito, que tenemos que cambiar el chip de la carga, que es que la vida para unos es de una manera, para otros la calidad de vida es otra, en fin. Nuestra idea de hoy era llamarles a la reflexión para animarles a realizar el documento, que nos viene bien a todos, sobre todo al que expresa su voluntad y que la voluntad de uno no es la misma que la de otro, o sea, que podemos tener cada uno nuestras peculiaridades a la hora de expresar, a la hora de escribirlo y a la hora de buscar a una persona que te represente. Siempre me preguntan, muchas veces me preguntan,
¿y si los testigos ya no están cuando...? No pasa nada, porque el testigo solamente está en el momento diciendo, pues esta señora está bien, ha hecho su documento en buena capacidad mental suficiente, no pasa nada que no esté el testigo, tampoco pasa nada porque no esté el representante. Sí que recomendamos que sea joven, ¿verdad? El testigo es lo mismo que el notario. Miren, si un notario hace la escritura de mi casa y el notario se muere, la escritura sigue siendo válida y la casa sigue siendo mía, ¿de acuerdo? Pues el testigo, en el momento en que firma el documento, da fe que en ese momento esa persona está con su cabeza en condiciones y no está coaccionado, viene libremente. Tal es así que nosotros hemos hecho de testigos de muchas personas. Pues yo estoy en condiciones de hacer de testigo ahora de Claudia. ¿Por qué? La veo perfectamente, está centrada, si ella me pide, pues yo ahora mismo te hago de testigo, ¿me comprenden? O sea, el testigo, ya está, se acabó mi función, ya no tengo nada más función, que en este momento digo que es eso. Y si se muere el testigo, pues lo mismo que si se muere el notario que deja firmar la escritura, sigue siendo una escritura válida. ¿Dónde has dicho que se consigue? El documento en internet, pero si tienen dificultad, nosotros en el colegio se los damos también. Sí, porque pues, si quieren me llama. En Google, voluntades anticipadas. Claudia se lo va a dar. Si además de esto necesitan ayuda, allí estamos. La asesoría es permanente. Tenemos 2 días a la semana para recibir gente. Me encanta la idea de la asesoría, me parece de verdad. Sí, llevamos ya 2 añitos y la verdad es que no nos arrepentimos nada. Sí, y se ha incrementado muchísimo el número de personas que están. Porque no lo conocemos, lo estás diciendo. Es que es una herramienta muy buena que tenemos ahí y que en Extremadura se usa poquísimo, da coraje. Si quieres, te mando un cartel y lo pones por aquí para que ellos lo sepan. Bueno, lo puedes sacar tú porque te lo mandé el otro día. Si lo sacas un poco en grande, lo pones por ahí y ya saben que nosotros tenemos aquí 2 días. En Plasede también tienen un día que nos adaptamos incluso porque hemos puesto los martes por la mañana y los jueves por la tarde, pero que una persona no puede ese día o quiere mejor un miércoles y podemos nosotros cambiarlo. Vamos, que es una atención personalizada y que piden cita allí en el colegio porque el colegio nos presta toda la infraestructura de maravilla. Por permiso me gustaría comentar una cosilla. No se me oye. Sí, pero se oye mejor. Mejor con esto, ¿verdad? A ver, hay una conversación que no tenemos. Nos vamos a morir todos, se lo aseguro. No está bien, no tenemos que hablar de la muerte como algo triste y algo a esconder, que es lo que hace la sociedad actual. Esta conversación, la conversación sobre nuestra propia muerte, hemos de tenerla. Y hemos de tenerla con nuestros seres queridos. Y probablemente, si la tenemos con calma, con tranquilidad, con serenidad, en definitiva es un acto de amor. Yo he hablado de mi muerte con mis hijos, cuando ahora ya son más mayorcitos, cuando eran adolescentes, es un acto de amor. Lo que quiero es reducir el sufrimiento que puedan tener cuando yo me muera, si es que nos tenemos que morir. ¿Por qué no hablamos de ello? Si es que no se trata de estar continuamente hablando de la muerte, que eso es una pesadez, y mucho menos en plan lúgubre o tétrico. Pero alguna vez, con serenidad, con calma, hablarlo con los seres queridos, que debemos hacerlo, que es bueno hacerlo. Yo lo he hablado con muchos pacientes en mi consulta cuando ejercía. Sistemáticamente, además eran personas mayores que llevaban mucho tiempo conmigo y casi siempre iban acompañados pues, con quien cuida en esta sociedad, que son las hijas. Los hombres, ese tema nos lo quitamos de encima. Ay, don Dima, ¿y cómo le habla usted de eso a mi padre o a mi madre? Sistemáticamente les preguntaba, ¿se ha sentido cómodo? ¿Se ha sentido incomodado? ¿Le aparece? Todo el mundo me ha dicho que sí, que le había agradado la conversación. ¿Vamos a hablar de ello con los seres queridos? ¿Por qué no? ¿Que no sabemos cómo? En Google metemos proyecto conversación, es una idea de los americanos, que tienen muchas cosas malas, pero algunas tienen buenas. Este es el proyecto conversación y ahí nos dan idea de cómo hablar de nuestra enfermedad avanzada, de nuestra muerte con nuestros seres queridos, con nuestro consejero espiritual, con nuestro médico, con nuestro... En fin, eso así con los ítems, muy organizadito, como hacen los americanos. Pero bueno, que es una conversación que yo defiendo que tengamos. Proyecto conversación, valórenlo y hablen de su propia muerte con sus seres queridos alguna vez.
con calma, para que tengan claras las ideas ellos de lo que pensamos. Más cositas, venga. preguntas de ustedes. Preguntas o no sean preguntas, opiniones. Yo quisiera Sí. saber si la firma de este documento pone fin a ese familiar tozudo Yo no que la se oigo. empeña en mantener a la persona hasta el final, porque siempre aparece, ¿no? La forma de defenderse de eso, lo que le he comentado a veces, mira, cuando los médicos tenemos un paciente que queremos, que no quiere que se hagan esas grandes cosas, pero claro, ese paciente enferma y pierde su cabeza. Y aquí quien se queda es ese familiar tozudo que se empeña en que a mi padre todo, no sé, ¿me comprenden? Nosotros estamos pillados porque si defendemos a nuestro paciente y no tenemos hecho el documento, el paciente morirá. ¿Y quién nos defiende? Si el familiar nos lleva ante juez. Teniendo hecho el documento, mire, que no, que yo esto lo tengo hablado con su padre o con su madre, que quiere esto y no vamos a hacer eso, que el problema es que usted no está gestionando la angustia, o a lo mejor usted ha estado viviendo en Suiza, no se ha preocupado del abuelo y ahora quiere recuperar vía sistema sanitario público todos los cuidados que no ha hecho con el abuelo. De todo hay. O es que no sabe manejar su propia ansiedad. No estoy hablando de que haya maldad. Me explico. Es la forma de defenderse de que esto nos ocurra, que nos ocurre. Nos ocurre y claudicamos los médicos. Porque no podemos empecinarnos a enfrentarnos a un familiar que quiere otra cosa. ¿Te he respondido? Sí, sí, no, que me parece que alguien quería por Sí, allí. yo, pero creo que no voy a necesitar el micro, no sé si me escuchará. Pues, escuchándole, me preocupa la primera cosa, y es la cantidad de burocracia que hay que hacer para hacer este proceso. La burocracia en general, no es la que tenemos ahora, la burocracia online, está hecha para que nos cansemos. Sí. Entonces, en un proceso de este tipo, que no es fácil a veces tratarlo y que es verdad que es una puesta a disposición con nosotros mismos y con nuestro futuro insalvable, encontrarnos con este volumen de burocracia que yo he visto por aquí, este documento, el otro tenemos que lo entiendo y que es lógico, estamos tratando un tema muy delicado. Tener que tener, pues eso, los testigos, tener que tener un representante, que a lo mejor el representante nos indica que no es obligatorio, pero es muy conveniente y demás. Yo creo que a veces... Echa para atrás, eso sí, echa para atrás. echa para atrás. Está claro. Escuchándolo aquí ahora mismo, a mí me ha echado para atrás. Es una reflexión que hago, ¿eh? Ojo que cuando... Ponte con el ordenador y el documento, verás, le pierdes el miedo. Yo Sí. por eso he llamado, digo, primero reflexionar, de verdad que no es para tanto. Pero yo estoy de acuerdo, vamos, Sí. que estos documentos hoy día están hechos para que nos cansen. Claro. El otro día subimos... Es fácil. A mí lo que me da tristeza, yo cuando desde el 2009 fue cuando registré mi primer documento de voluntades anticipadas. Lo hablaba con mis compañeros y uno me dio un día un palo de la leche y dice, es que a mí, un compañero mío, un médico, hablar de la muerte me da yuyu. Me mandé a tomar por el culo, que no se merecía otra cosa. ¿Cómo puede ser que un médico le dé yuyu a hablar? Vamos a reflexionar sobre ello y vamos a... parece que es de mucha burocracia, pero es que tampoco puede ser de otra forma, pero no es tan difícil. Cuando uno se enfrente, si se mete en Google y ve los documentos, no es tan difícil y ya verá. Pero en cualquier caso, por esto me quejaba yo del tema de las autonomías. Miren, hay autonomías, creo que Cataluña ya lo tiene así y creo que Madrid también, y aquí habría que imponerlo. Para no tener que buscar los testigos, es suficiente con que nos firme un funcionario público, es decir, Cataluña en concreto lo tiene así. Si te firma el médico cabecera o la enfermera de cabecera, es suficiente. Ya está. Si yo he ejercido muchos años como médico de cabecera y mi enfermera, conocemos muy bien a los pacientes, te traen el documento que normalmente, si tienen confianza contigo, te lo traen para que tú revises el contenido. En ese momento tú le firmas, estás consciente que viene libremente, te lo ha traído a la consulta y te ha pedido cita. Se acabó, no hace falta testigos y no hace falta más.
y facilitamos esa tarea de carácter administrativo y en definitiva lo está haciendo alguien que está en ese momento ejerciendo un trabajo público. ¿De acuerdo? Eso se debería implantar en todas las autonomías, pero dependemos de... ¿Se pueden hacer modificaciones posteriores al documento? Sí, se revoca, ¿sí? Se lo he dicho. Perdónenme pero miren, yo hice el primero en el 2009. Entonces no estaba aprobada la ley de eutanasia. No podemos pedir en el documento nada que vaya contra la legislación vigente o contra la lex artis de los médicos. Y yo sí quiero que se aplique conmigo y se recurra a la ley de la eutanasia. Una decisión personal. Aquí tienen dos casos. Yo sí y me parece que Montaña dice que no. Entonces, ya ven, las dos personas que hemos llevado la asesoría del colegio hemos hecho en nuestros documentos cosas distintas, pues somos ciudadanos libres. Bien. Entonces yo en el 2009 no podía pedir que me quería acoger a la eutanasia porque simplemente no existía esa ley que se aprobó en el 2021. Entonces hice uno nuevo en el 2023 donde añadí, si reúno las condiciones, quiero acogerme a la ley de eutanasia. Y eso ya mis representantes lo saben. ¿De acuerdo? O sea, podemos modificar tantas veces como... Ya aproveché para cambiar la dirección de correo electrónico, en fin. Pero bueno, esas eran cosas accesorias. Lo esencial era que en el 2023 sí podía acogerme a una ley nueva que se había aprobado en España. Claro, sería el mismo documento que hemos utilizado para la solicitud, que ponemos arriba la primera inscripción, más abajo viene si queremos modificar, sustituir o anular, ¿no? Y entonces no sería más que rellenar otra vez la solicitud y hacer la modificación que queramos hacer en el sentido que sea. En el contenido, ¿se entiende? No hace falta cambiar de estilo ni nada. No, lo que queramos modificar y ya está. Vale. Se puede mandar también vía telemática, ¿eh? También se puede mandar. En firma. Había una pregunta allí. Claro, si tiene firma electrónica puedes mandarlo por vía telemática. Había una pregunta allí, sí. No, bueno, que yo hablo alto también. Que tengo una curiosidad. La Organización Médica Colegial se ha manifestado o ha dicho algo sobre que un juez pueda parar la voluntad anticipada de una persona. A ver, refiero al caso, se está refiriendo al caso de esta niña. Ya, pero verá, estamos ante un caso complejísimo y ahí ya nos metemos en el mundo de la eutanasia, que hemos querido marcar una línea entre el documento de voluntades anticipadas, pero el caso de esta chica de Barcelona, me parece que es Cataluña, seguro, creo que Barcelona, es que es el caso más difícil de los que se da dentro de la ley de regulación de la eutanasia. Estamos hablando de una persona joven con una enfermedad psiquiátrica y que en momentos de lucidez solicita la eutanasia, con un padre que por creencias religiosas se opone y ha hecho sus recursos. Es que estamos en una situación complejísima. Con todos los informes médicos. Sí, pero la OMC no se puede manifestar en eso y no debe hacerlo. Es que es un caso muy excepcional. Verá, la ley de eutanasia está pensada para enfermedades de carácter neurológico degenerativo. No está pensada como nos pide muchas veces la gente, cuando uno ya está en fase terminal. Ale, a mi padre darle matarile y en media hora que tomemos la decisión y nos lo quitemos de en medio. No, eso no es la ley de eutanasia. Para eso no se creó la ley. Para eso existen los paliativos y existe la sedación terminal y son otras cosas. La ley de eutanasia se creó para esas enfermedades que pueden durar 15 o 20 años de sufrimiento, donde da tiempo a hacer la petición, a revisar, a volver a hablar, a que lo valore una comisión. Y entonces, de acuerdo, para eso está hecho. Lo que no está hecho, como salen los titulares de periódicos, es que el 60% de la gente que pide eutanasia se muere antes de que se responda. Claro, la ley está hecha para los procesos largos. Y este caso que está usted planteando es tremendamente excepcional, ¿eh? Tremendamente excepcional. Yo no me atrevo a dar una opinión. Respecto a la OMC, estamos intentando y vamos a intentar, lo venía comentando con mi compañera, y ahora desde la vocalía de jubilados, y el día 17 de marzo tenemos una asamblea en Madrid,
a ver si consiguiéramos, pero nos vamos a encontrar con la oposición de los políticos, a ver si consiguiéramos que la OMC hiciera un documento único de voluntades anticipadas, bien pensado y eso. Pero seguro que las comunidades autónomas se nos echan encima. Pero ese caso que ha planteado. Si quieren ustedes hablamos de eutanasia, pero ese caso es muy excepcional, ¿eh? Ese caso está el turro este que decíamos, familiar este pesado, que puede ir al juez y a lo mejor el juez pararte la realización de tu testamento vital. No, de eso nada, no. Es que no es el mismo caso. No. Es que no es el mismo caso. Esto es un documento médico legal. De hecho, voy a comentar una anécdota que comentaba ayer el presidente del Colegio de Médicos de Badajoz. Bueno, nosotros con este tipo de encuentros lo que pretendemos es, sobre todo, que la gente reflexione, que luego la gente piense, se plantee las dudas y que luego actúe como le parezca y haga o no haga el documento. En Badajoz también han iniciado este tema y no sé cómo, de qué manera el presidente siguiendo nuestra senda, ¿eh? Sí, siguiendo hemos sido nuestra pioneros en España. Sí, siguiendo nuestra senda. Entonces, ellos a un nivel estupendo llegaron a dar una charla, el presidente y un compañero de allí, en una institución, no sé si en el Casino de Madrid, bueno, había muchísima gente. Entonces, el presidente expresó, que le expresa muy bien, que este documento es un documento médico legal y que por supuesto que lo pueden hacer ustedes delante de un notario, que van a pagar el dinero, pero que un notario nunca les va a explicar, como yo, o como Dimas, o como Lola, el tema del documento, porque el documento es de expresión de voluntades para deseos de temas sanitarios. Entonces lo dijo con mucha intensidad, como él habla mucho, y en aquel foro había un notario. Entonces se levantó al final y dijo: me alegra muchísimo que haya dicho usted eso, porque realmente a mí esta me da apuro cobrar por ayudar en este documento, porque realmente es un documento más médico que legal. Entonces, bueno, que yo no creo que puedan parar un documento de voluntades anticipadas, de ninguna manera, porque es que es un documento más sanitario que legal y tiene su validez porque tú lo metes allí y lo registras y porque queda en tu historia clínica. Y de hecho, si no pones tonterías, algún notario nos ha consultado a nosotros sobre este tema. Que es lógico. Lo que no podemos es poner cosas que vayan ni contra la ley ni contra la praxis. Yo creo que el caso que está exponiendo es distinto y no es lo que estamos hablando. Vamos a ver, aquí de lo que estamos hablando es, si yo estoy malito y mi cabeza no funciona, quiero que mis seres queridos y el equipo médico que me atiende no hagan actos heroicos conmigo, porque como nos empeñemos no nos morimos, ¿eh? Como la medicina actual se empeñe, no se muere nadie. Si hubiera suficientes aparatos, porque, ¿me entienden? Pero no se va a meter ningún juez en eso. El caso que nos están planteando sí es súper excepcional, pero fíjese, es porque se ha metido por medio el padre y los abogados católicos, esto y la asociación de este tema es complicado. Es que la ley de eutanasia es compleja, esto es más sencillo, bastante más sencillo. Bastante más sencillo. Lo que hay que perder el miedo al papel, porque la enfermedad mental con el tema de la eutanasia es lo que se llama la pendiente resbaladiza del tema de la eutanasia. Claro, hay enfermedades mentales y hay enfermos mentales que tienen situaciones de brote de su enfermedad y situaciones de lucidez. Y en los momentos de lucidez se dan cuenta de que son una carga tremenda para sus familiares y solicitan la eutanasia no porque realmente quieran morir, sino por evitar sufrimientos familiares. Y es que es un terreno tremendamente resbaladizo. Por eso no se pueden tomar decisiones rápidas y por eso no pueden tomar decisiones solo un profesional. Hay que llevarlo a una comisión y hay que pensarlo y matizarlo. Sí, pero el sufrimiento de la enfermedad mental en los momentos de lucidez no solo es un sufrimiento pensando en el de la familia, sino en uno mismo, que ahora estoy lúcido y sé que cuando no esté es un sufrimiento. O sea que es una situación complicada. Pero es que la chica esta es parapléjica. Luego su padre está empeñado en decir que tiene una enfermedad mental y una depresión, que la tendrá seguramente. Bueno, sí, seguramente con el problema físico que tiene, seguramente la tiene también. Se empeñe, al final un juez
no debería pararlo, creo yo, no debería pararlo. Pero... Bueno, de cuestiones judiciales saben más los jueces que nosotros, pero es otro caso, es un caso de eutanasia, no es un caso de voluntades anticipadas. Yo tenía una pregunta. ¿Había allí? Venga. Gracias. No, creo que mi pregunta es muy fácil. A ver. Lo que pasa es que la torpe soy yo. No. ¿Qué entenderíamos por medidas extraordinarias? Medidas extraordinarias. Pues lo que no, por ejemplo, medidas extraordinarias sería un tratamiento para prolongar la vida sin efecto, digamos, curativo, ni de mantenimiento. Cualquier medida, por ejemplo, una sonda nasogástrica sería una medida extraordinaria, un PEG una medida extraordinaria en un momento determinado. Pueden ser una medida ordinaria y necesaria transitoria, pero luego en permanencia son medidas extraordinarias. ¿Y qué no es una medida extraordinaria? Pues a lo mejor en un momento determinado, pues un suero que ayuda a introducir el tratamiento paliativo o el mantenimiento de una vía por si se necesita meter un tratamiento más fuerte en un momento determinado. Todo lo que no sea justo sería, por ejemplo, todo lo que no sea lo normal para mantener la vida, lo normal como sería la hidratación. La hidratación podría ser una medida ordinaria en un momento determinado y extraordinaria si se prolonga la existencia. Todos son. Mira, Hay una línea fina. Una situación extraordinaria sería, por ejemplo, un tumor cerebral. Imagínate un tumor cerebral sin posibilidades ya de recuperación de nada y que en determinados momentos hace paradas cardíacas. Una situación extraordinaria sería reanimarla. En ese caso, en el documento, a lo mejor tú puedes recoger que no se te realice, sabiendo que X tiempo te va a dar pues que no se te realice una medida extraordinaria de reanimación cardiopulmonar. Esa sería una medida extraordinaria, que no quieres. Antes poníamos, por ejemplo, no RCP poníamos, ya no se pone eso. Se entiende que la reanimación cardiopulmonar en un enfermo desahuciado es una medida extraordinaria. Sin embargo, en una persona que se marea en la calle es una medida ordinaria. Depende un poco del contexto también. Eso se recogía antes en la historia clínica. No te va a ayudar a... O una respiración asistida sería una medida extraordinaria. O una intubación en un enfermo terminal sería una medida extraordinaria. Pero un suerito, por ejemplo, para introducir líquidos puede ser una medida absolutamente ordinaria. El oxígeno puede estar contraindicado en un enfermo terminal y es una medida ordinaria. Porque depende mucho de vuestra interpretación, en definitiva, también, de los criterios médicos que no tenemos las personas que no somos médicos. Sí, pero... Por eso defendemos de no intentamos hacer un documento matemático. Efectivamente. Vamos a transmitir nuestra filosofía y nuestra forma de pensar a nuestro representante y dejarlo plasmado más o menos en el documento para que el representante y el médico, o el equipo médico o el equipo sanitario que nos lleve se pongan de acuerdo. Porque no quiero medidas lo matemático preciso, en situación de enfermedad terminal. Lo matemático preciso porque es imposible. si te cae un ladrillo y tú vas andando y tú estás bien, previamente, a ti que te pongan todas las medidas extraordinarias, porque a lo mejor del ladrillo no te has muerto. Hombre, otra cosa es que en situación de enfermedad terminal ya te mantengan medidas extraordinarias de por vida. Una nutrición enteral sería una medida extraordinaria. De por vida cuando no hay posibilidad de mejoría, tras un ictus, por ejemplo. Bueno, pues este es el punto que yo quería ver. En los apartados, en el anexo 5 y el 4 dice las enfermedades y el tipo de tratamiento que queremos o que no queremos. Las medidas de reanimación, medidas de esto. Pero aquel que dice que no quiere vivir y que no se muere, para que se muera hay que hacerle una eutanasia activa. ¿Está la eutanasia activa aprobada en la ley? No conozco la ley esta nueva de eutanasia. Sí, no vamos a decir la eutanasia está aprobada, pero hay eutanasia pasiva, que es el dejarle, el desenchufarle de aquellos aparatos que le ayudan a mantenerse, y la eutanasia activa es ponerle un medicamento para que muera. No. Si tenés la ley verás que desaparecen los términos activa y pasiva. No existe la eutanasia activa, existe la eutanasia o lo que no es eutanasia. Una cosa es la sedación paliativa y la sedación terminal,
Esto es claro. Y otra cosa es la eutanasia. En la sedación paliativa, sedación terminal, mi intención es que el paciente no sufra y aliviarle ese síntoma refractario. Aunque acorte la vida. Y en la eutanasia mi intención es que deje de vivir. No existe eutanasia activa pasiva. La eutanasia es... Cambiamos el término eutanasia activa por el de sedación. No. Eutanasia es cuando yo hago un acto, una medicación para que esa persona deje de vivir, y sedación es cuando yo pongo la misma medicación o lo que sea con el objetivo, y esto de paliativos lo manejan, estoy hablando como si supiera algo de paliativos, los de paliativos me consta que lo saben mucho mejor que yo, con la intención de aliviar a ese ser humano, pero no provocarle la muerte. La muerte llegará, y probablemente con esta medicación y esta sedación la adelante, pero mi objetivo no es provocarle la muerte, y en la eutanasia sí, el objetivo es provocarle la muerte. Por eso no debemos mezclar la eutanasia con enfermo terminal. Es que son conceptos distintos. Es que eso lo teníamos superado los médicos que se dedican a eso. Y los familiares lo tienen superado. Es decir, cuando el enfermo está muy avanzado está la sedación paliativa, la sedación terminal. Y la eutanasia está hecha para esas personas que tienen un pronóstico de vida de 20 años. O para que no ocurra lo que ha pasado en la ELA con Unzué. Unzué, el portero este tan famoso que riñó a los diputados, tiene dinero suficiente para que sus familiares puedan mantenerle. Pero la gente que con ELA solicita la eutanasia porque son una carga económica tremenda para sus familiares. Desde el momento en que la sociedad supla esa carga económica, muchos enfermos de ELA no van a solicitar la eutanasia. Fíjate, y es una razón económica. Pero esto también puede inducir a una depresión, el estar con una situación de ELA y pedir esa eutanasia. Sí, y se puede pedir. Y seguramente cumplirían criterios. Claro. Pueden pedirlo, pero Claro, han eso hecho no la quiere decir, ley, hay criterios, han solicitado, entonces. claro que sí, los criterios están, lo pueden encontrar. Eso es lo que no conozco. Teclee Ley Orgánica de Regulación de Eutanasia y encontrarán los criterios. Sí, sí. Pero No, estamos sometidos también a la valoración de un equipo específico, multidisciplinar, en dos valoraciones, informes médicos. Es complejo. Existe un manual de buenas prácticas para la Ley de Regulación de Eutanasia, un buen tocho. Todo eso lo puede encontrar en la red. Y te lo encuentras y la comisión lo maneja. Pero tú piensas que en la comisión, en cada autonomía, la comisión que maneja esto es médicos, enfermería, psicólogo, trabajo social, fiscalía, ¿qué más? Esa comisión ahí es poli eso. Y hay un manual de buenas prácticas del Ministerio bastante amplio, de verdad, que es un tema para manejar. Y ahí lo que hay que dilucidar es si realmente esa persona que solicita la eutanasia está teniendo un sufrimiento tan tremendo y quiere eso, o lo hace para que no sufran sus allegados o para no ser una carga. Y ahí es donde se hay que distinguir, y ahí está el gran trabajo del médico responsable, que suele ser el médico más próximo o más cercano. Por así, lo tiene muy pensado. Yo creo que él se refería más bien a la situación esa de desenchufar o no desenchufar, ¿no? Sí, esa es la eutanasia pasiva. Eso no es eutanasia, eso es aplicar un acto médico lógico y natural. No hay posibilidades de mejoría y no hay solicitado una eutanasia activa, y lo que se deja es de actuar, que también es una forma de acto médico. Es lo que yo pero conocía eso no es como una eutanasia, eso no conocía es como desenchufar, no eutanasia. es una eutanasia. Eso sí está contemplado en el documento vuestro, ¿no? Eso sí, No, pero no hace si una persona está ya... con que ponga genéricamente no deseo ser sometido a medidas extraordinarias, el médico ya tiene en la mano la posibilidad, en un momento determinado, de dejar de actuar, que es lo que solemos hacer cuando no hay posibilidad de hacer nada más. Claro, se deja de actuar con medidas que prolonguen la existencia. Si preguntan al familiar, ya está, bueno, en cualquier momento, que esa persona está viviendo solo, artificialmente, con máquinas, aparatos, de todo. Te dicen, cuando quieras podemos desconectar. Entonces eso para eso no es eutanasia. Eso, sí, pues ¿qué es eso? Porque claro, eso pero para el familiar supone decir, bueno... Pues fíjate, si tuviera el documento hecho,
No sería para la familia ningún problema. Es horrible, o sea, No, yo he visto vamos a ver, es situación horrible, que ven pero así también es y horrible dice, bueno, mantener. yo lo dejo hasta que ya Sí. se vaya, si no sufra, ¿no? Sí, pero que también es horrible mantener esa existencia con la probabilidad que existe a continuación de empeoramiento progresivo. Sí, Porque no, empieza la ahí no hay úlcera. empeoramiento, sino decir, está acabando, si quieres lo desconectamos. Es que Es que te ponen en una situación... Claro, precisamente. medidas ordinarias y extraordinarias. Medidas ordinarias, eso serían medidas extraordinarias. Yo no quiero seguir viviendo con medidas extraordinarias si no hay posibilidades. El médico te va a informar, va a informar a tu hija. Pues está mantenida con medidas extraordinarias. Va y lee tu hija. Pues aquí tiene puesto mi madre que no quiere medidas extraordinarias. Ya no cae sobre tu hija, cae sobre tu propia decisión. ¿Sabes? Sobre tu propia decisión. Y lo que a veces es terrorífico es que vengan y te digan, usted mantenga, porque a continuación empieza a ulcerarse, empieza a broncoaspirar, hay más complicaciones que beneficios de esa situación. No se hace nunca a la ligera, no se debe, vamos. Ya digo que el código deontológico nos obliga a tratar esa situación como un acto médico que te dice, no puedo prolongar inútilmente sufrimientos, no puedo iniciar medidas, es que no es lo mismo iniciar que dejar de, no puedo iniciar, a mí el código me obliga a no iniciar medidas sin posibilidades, me obliga, y además me obliga también la ciencia médica. Y el la código, compasión, el código de ontología médica obliga a intentar evitar que los pacientes sufran. Que Sí. hoy día Bien tenemos leído, recursos, bien leído. tenemos que intentar evitar. Es que dejar que un paciente sufra puede ser mala praxis, a ver, pero ojo, lo que hay que hacer es lo que queremos nosotros, no lo que los familiares nos piden de manera inmediata. Me explico, que hay veces que la gente quiere que deprese correr. No. ¿Se ve? O al contrario, usted a mi madre le hace todo lo que le tengo. Si usted no la manda, vengo yo y lo cojo y la llevo. ¿Sabes? Eso a veces también es. Se obliga de una manera violenta. Lo que hemos hablado. Ah, sí. No lo había visto de... A ver, no sé por qué se ve tan mal. A ver, podemos hablar de temas serios y siendo divertidos, ¿eh? ¿Está la muerte, no? No sé si queréis. Ya me dirás cómo lo cuentes, lo quiero ver. No sé si puedo poner otra vez. Aquí. Vamos a ver si... Entonces hacíamos un punto. Es increíble. Bueno. Sí, hablarlo es muy importante, la verdad, hablarlo y sacar las dudas y informarse sobre, por eso digo las cosas por su nombre cada uno, informarse de cada expresión de las que utilizamos y nosotros explicarlas, claro. Este sistema Jara que comentaba, ¿es accesible para todos los médicos públicos y privados o solo del sistema público? Solo del sistema Bueno, público. Y si caes en un sitio privado, por lo que sea, ¿qué También queda pasaría? recogido. Eso está recogido también. Queda recogido porque como Pueden va al acceder, sistema ¿no? central, desde ahí se puede acceder igual en aquellas compañías que no sea servicio público de salud, que sean de distintas compañías o mutualidades o lo que sea. Queda recogido igual porque todo eso, al pasar al central, desde el central se puede acceder Pero igual cualquier médico. Uno como paciente o tu familiar tendría que decir que lo consulte, Claro, ¿no? No es algo que naturalmente Para se no puede. saber quién sea, tiene que Pero el médico privado es igual que el informe del cardiólogo. Si yo tengo un informe del cardiólogo del universitario, el médico de la San Francisco no lo ve.
Pero el médico del centro de salud de la Mejotilla sí. Pero hay que decir... Tendré que llevárselo al médico de la San Francisco para que vea el informe del cardiólogo, pues tendré que llevarle mi documento. La cuestión es, a las sociedades médicas, MUFACE o GEJU, a verlas así, pues habrá que pedirles a ustedes, lo que sean sus usuarios, que tengan un sistema informático compatible con el del sistema público, para que tengan acceso a esa información. Eso ya me explico. Están las dos posibilidades. O bien decirlo para que accedan al central, o bien el familiar que sea tiene una copia y la presenta y ya está. Registro central y registro autonómico. De todas formas, yo mi documento, el que manejo ahora, me lo bajo del Registro Nacional de Instrucciones Previas del Ministerio en Madrid. Si lo tienen hecho y lo tienen registrado, con el sistema clave o con la firma digital acceden al Registro Nacional de Instrucciones Previas y van a poder acceder a mucha información sanitaria, entre otras cosas. Yo el último mío que me he bajado, me lo he bajado de la web del Ministerio. Queda todo en el registro general. Más cositas. Bueno, yo también tengo la curiosidad de lo de la donación de órganos, ¿no? Si justo en el momento anterior, ¿no? Pues la verdad es que aquí somos todos donantes por ley, ¿no? O sea, lo que tú hayas puesto en un documento que no quieres ser donante. Y... Eso no lo sabía yo. Sí, pero vamos, que no nos van a... No tenemos que donarlo todos, ¿eh? O sea, que solamente son casos concretos los que se plantea. En ese caso se plantea a lo mejor, pues, a una persona que sí. Sí. No, pero el donante... Pero nos lo preguntan mucho y nos lo dicen. lo único, si pones no, es que te niegas a donar. Y nos dice Tampoco gente te van a mayor... tu madre también, me llevo lo de tu madre, de eso nada. O sea, que no es... Nos dice gente mayor, dice, yo ya no puedo ser donante, porque la verdad que tengo... Ese es un problema que no debemos resolver nosotros, no se debe preocupar el ciudadano de ello. Existen médicos que se dedican a esto y ellos sabrán. ¿Me explico? Claro que no hay problema de porque seamos muy mayores no podamos donar nuestros órganos. Eso ya, los médicos que se dedican que aquí tenemos en Cáceres una coordinadora de trasplantes que es una maravilla, bellísima persona, ellos van a decidir si alguno de nuestros órganos es útil o no. De hecho, cada día más ahora se está haciendo la donación en asistolia y hace poco yo leí el caso de una chiquita joven con una enfermedad neurológica degenerativa que donó sus órganos habiendo recibido la muerte por eutanasia. ¿También? Sí, se está haciendo. Se está haciendo cada vez más. Sí. Somos la comunidad con menos solicitudes de eutanasia, ¿eh? Yo tengo una pregunta. No pasa nada, es un dato. Porque usted dijo que había como dos opciones, ¿no? Que si yo me estoy muriendo o no tengo claro, si yo me quiero morir porque por mi sufrimiento o por el sufrimiento de mis familiares, que es un poco lo que se plantea la comisión. ¿Qué diferencia hay si al final me quiero morir igual? No, es una diferencia clave y además es el riesgo de la pendiente resbaladiza de la eutanasia. Nos metemos en unos temas. Yo tengo para entrar en la eutanasia se reúnen una serie de requisitos y condiciones y uno de ellos es que tenga un sufrimiento tan insoportable que me haga la vida eso. Pero si yo no fuera una carga, si yo supiera que económicamente mis familiares tienen resuelto toda mi asistencia y tal, probablemente no desearía morir. Estoy deseando morir no por mi sufrimiento, sino por el sufrimiento que provoco. O como antes comentaba Lola, la enfermedad psiquiátrica. Yo creo que es muy diferente. Pero el sufrimiento psicológico ahí que tengo, el sufrimiento psicológico... la carga no puntúa. No, sí que puntúa. Lo que pasa es que si la sociedad consigue remediar esa situación que a mí me hace estar tan mal, yo dejaré de querer morir. ¿Me estoy explicando? El ejemplo que he puesto antes de los de la ELA. De muchos pacientes de ELA que solicitan eutanasia, pero porque atender las necesidades de esos pacientes es tan terriblemente oneroso que
lo solicitan para que la familia no se arruine y no se endeude. Pero si la sociedad consigue atenderlos adecuadamente, probablemente esas personas no deseen morir porque ya dejan de ser esa carga física y económica para la familia. Entonces, realmente no desean morir por su sufrimiento tremendo e íntimo, sino porque están produciendo un sufrimiento y una situación insoportable a sus seres queridos. El concepto es distinto, me parece a mí. Y claro que la parte psicológica la valoramos muchísimo los médicos, al menos los médicos que nos gusta ejercer la medicina de cierta forma. Se me ocurría a medida que íbamos conversando por aquí. ¿Se ha planteado su equipo llegar a gente más joven que la que estamos aquí? Sí, pero es que... Es lo que es lo que queremos, verá, lo que yo llegaría, pienso, a jóvenes, adolescentes, que yo cuando lo he planteado en mi casa esta tarde que iba a venir aquí, mi hijo me ha dicho, ¿pero dónde vas? Pero tú estás loca, ¿pero cómo se te ocurre? Mamá, no pienses ahora mismo en eso, por favor. Claro. Y claro, yo le he hecho reflexionar que no solo se muere la gente mayor, la gente joven también se muere, que la vida pasa por muchos trances, que ya nos ha tocado pasar también por eso, y a mí me gustaría que mi hijo llegase a entender esto de mejor manera que yo lo he entendido. Yo lo he entendido por imposición. ¿Qué quiero decir? A mí mi padre y mi madre se han muerto, los dos, por medidas extraordinarias. Y por medidas extraordinarias hasta un punto que estaban los médicos horrorizados. nos han dicho, aquí ya no hay nada que hacer, depende de vosotros. Y nosotros hemos procedido a que a mi padre y a mi madre se les tratase con un confort de lo que nosotros llamábamos, de lo que nosotros sabíamos que ellos querían, muy dignamente, sin darnos a nosotros sufrimiento y sin posiblemente sufrir ellos, que yo ahí es que ya me pierdo, ¿no? Pero a mí me gustaría que mi hijo llegase a una situación de entender, si mi madre se pone enferma, ¿qué hago? Hable usted con él. ¿Cómo hago lo correcto? Hable usted con él. Hable usted con él. Es que tenemos que hablar de nuestra muerte. Pero verá, porque además estamos en una sociedad en la que a los niños se les ha protegido. Yo creo que mi primer entierro fui con 6 o 7 años, porque se murió una compañera del colegio. A los niños de ahora no se les permite ir al cementerio. Pues eso. Y al entierro. Pues eso, miren, pero es que estás diciendo esto, yo lo he dicho antes, mi primer documento lo debía hacer con 40, 50 años y mis hijos eran adolescentes, uno tenía 13 y otro 9 y ya hablé de ello con ellos. Mira, llevo mucho tiempo defendiendo y a mí me pone de los nervios, con permiso lo digo, que el tema de voluntades anticipadas se maneje en paliativos y en la unidad de cuidados intensivos. Por Dios, ahí es donde no hay que manejarlo. ¿Cuándo hay que manejar el documento? Cuando uno está joven y sano. ¿Y con qué profesionales de la medicina han de contactar las personas jóvenes y sanas? Con el médico de cabecera y con la enfermera de cabecera. No tiene sentido que vayamos al hospital los sanos o que vayamos a la unidad de paliativo o que vamos a intensivos. ¿Me comprende? Claro que sí que estamos defendiendo esto. Por eso estamos aquí, porque somos unos convencidos de ello. Pero nosotros llegamos a los adolescentes. ¿Usted cree que vamos a llegar? ¿Me comprende? Podemos llegar, si acaso, a los padres y decirles, hablen de esto con sus hijos, porque es un acto de amor. Es un acto de amor. Están previniendo futuros sufrimientos para ellos. Pero ¿qué más quisiéramos nosotros? Somos unos convencidos de que esto tiene que hacerlo el ser humano sano. Y el ser humano sano tiene que ir al médico cabecera, enfermera de cabecera. No puede ir a ningún profesional del hospital, sea el que sea. Nos gustan estos grupos así de edad como la que tienen ellos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, personas más mayores en residencias, en asilos, es que no te entienden, pero es que además a lo mejor... Parece que le están incitando a... Y los jóvenes, yo creo que a los jóvenes mejor les llegaría la información de su familiar que se ha convencido en una de estas charlas. O que incluso dice, mira, sácame el documento, venga, ayúdame a hacerlo. Y además, entérate bien que es que lo tengo hecho. Y si quieres ser mi representante, pues estupendo. ¿Quieres ser un testigo mío? Pues estupendo.
perderle el miedo, pero que le quiten el miedo ellos también. De momento, llegamos a donde podemos, donde nos llaman, vamos, ¿verdad? ¿Por qué no se ha planteado dar charlas en los institutos? No. ¿Quién no se ha planteado? Si es que esto lo hacemos nosotros porque nos va la marcha. Si es que lo hacemos porque nos va la marcha. Es que, como decía un amigo mío, el que no hace lechón se muere cochino. A mí siempre me ha ido el tal. Sí, aquí por ejemplo pero salen dos institutos que lo piden. ojalá, que vamos. ojalá. Nosotros solo vamos donde nos lo piden. Ojalá. Donde nos lo piden. Hemos ofrecido a asociaciones, a sociedades, ¿verdad? Donde hemos podido. Pero donde nos lo piden, allí vamos. Sí, tenemos tiempo, claro. Ahora tenemos muchísimas charlas. Unas cuantas este año, muchas. Y por eso se me ha ocurrido lo de la encuesta, porque tengo que saber si llega bien la información. ¿Me la habéis dado, verdad? Sí, ahí. Yo voy a seguir haciendo estas encuestas para ver si llega bien la información o incluso si hay cosas que no llegamos y que se nos Yo escapan. creo que no debe llegar a los institutos. Nosotros no debemos, los padres, ustedes, hablen con sus hijos en su casa. Nosotros no tenemos ninguna obligación, pero además a lo mejor lo planteamos de otra forma. Hay que hablar de la muerte, porque la muerte es un acontecimiento inexorable en nuestra vida. Se agradece tanto haberlo hablado y eso le ayuda a tomar decisiones. De todas maneras, si necesita alguien más alguna cosa después de que lo haya sedimentado y tal, en el colegio, dimos una cita y allí hablamos otra vez y ya está. Yo creo que eso, que ya os he dicho, os he felicitado porque me parece Nos ha dado muy buena. muy buen ánimo, sí, muchas gracias. No lo consideréis como una crítica, por Dios. ¿Lo estáis publicitando suficientemente? Está continuamente en el colegio y los medios de comunicación lo hemos sacado varias veces. A lo mejor tenemos que volverlo a sacar. Hicimos una campaña tremenda en medios de comunicación, televisión, radio y tal. No lo sé, porque ella, por ejemplo, decía lo mismo que yo, no lo sabíamos. Y nos ha encantado la idea, ¿no? Y una cosita. Yo pertenezco a la Asociación Vecinal Ciudad Monumental, que hemos estado aquí hace poco, la semana pasada, ¿verdad? Con una jornada. Y yo quiero un cartel o no sé cómo me lo podéis... El cartel te lo puede dar ella, pues se lo voy a mandar, yo se lo he mandado. El tema de asesoría, para publicitarlo. Sí, lo mandamos donde queráis, pues si quieres, porque sí. Sí, yo se lo mandé a ella el otro día y luego, pues mira, hicimos otra cosa, pero luego llegó un momento en que a lo mejor no damos más abasto, porque yo estuve un día en mi médico de cabeza y esperé muchísimo y me dio tiempo a pensar bien. Entonces llegué al colegio, porque en el colegio nos apoya a tope, en el colegio de médicos. Llegué y le dije al presidente, digo, ¿qué te parece si hiciéramos unos carteles y los mandamos? Rápidamente se puso. Mandó todos los carteles a todos los centros de salud, porque es que lo peor somos los médicos, que no estamos informados. No estamos informados. Y todavía tengo centros de salud donde no he llegado con el cartel, y creo que tengo que llegar también con ese cartel, que es otro distinto al de la asesoría, que te lo pasé, os lo pasé. Tenemos que llegar a los hospitales y ponerlo, cuando vamos a esperar al médico tenemos tiempo de mirarnos lo que dicen de las enfermedades infecciosas, de lavarse las manos, no sé cuánto, no sé qué. Pues también tenemos que leer esto, tenemos que leerlo estamos estudiando formas de llegar, porque nuestra idea es llegar a la gente. No que haga la gente el documento, que sería lo siguiente, y sería lo que mide la eficacia de nuestro trabajo. Pero nosotros ahora estamos intentando mentalizar, porque nosotros sabemos que esto no está difundido. Y un poco con lo que decías tú antes de cómo te animan a que no sigas ni solicitando las cosas. Se nos ocurrió que en la formación oficial de sanidad de la Junta de Extremadura íbamos a meter un curso de estos. Intentamos hacerlo, me costó Dios mi ayuda, al final me tuve que ir al colegio, a la de comunicación, a las personas de comunicación, y entre las dos, casi 2 horas estuvimos solicitando la formación para los médicos y multidisciplinar. Estuvimos 2 horas y no nos contestaban, claro. Luego después nos han contestado y han dicho, sí, pero ¿qué era lo que queríais? Pero quiero aprovechar los médicos, es que no tenemos información ni tiempo.
ni vemos a los pacientes en las manifestaciones que estamos teniendo ahora los médicos. Perdónenme por la reivindicación, pero yo ya soy médico jubilado y como paciente me interesa que mis médicos estén descansados y los tenemos machacados. No hay derecho a que nuestros médicos estén tan machacados como los tenemos. Vamos a apoyarlos. Lo digo como jubilado. Se me nota el primero de médico, ¿verdad? Pero lo estoy diciendo como jubilado. Es que yo voy a ser paciente ya, de verdad. Pobrecitos, ¿cómo los tenemos? Perdona, yo digo que ahora volviendo otra vez para atrás, cuando habéis hablado de los adolescentes, que verdaderamente tenemos que hablar de a todos, y los centros de profesores. Deberíamos formar, deberíais formar, yo sé que lo podemos ver aquí. También hemos mandado. Pero lo pidan. Hemos mandado, pero solo vamos donde nos piden. Tampoco tenemos más. Vale, pues para que. Pero si a alguien se le si los ocurre, maestros si de aquí salen 2 o 3 personas que están vinculadas a asociaciones o a grupos concretos de docencia o lo que sea, hablarlo cuando lleguéis y nos escribís al colegio, queremos una charla en el Telle, vamos para allá, sin problema. Nosotros, si de no todas podemos formas, vamos de 2 en 2. el tema de la educación para la salud siempre nos interesa mucho. Y yo en concreto en diabetes siempre estaba muy metido en el tema de educación. Pero después de muchos años intentando hablar de diabetes y llegar a estos temas en la escuela y estos asuntos, yo me he dado cuenta que los médicos podremos saber mucha medicina, pero a veces no sabemos comunicar. Y mucho menos hablar a los jóvenes y a los adolescentes. Lo que debemos intentar es enseñar a los docentes para que sean ellos los que hablen, que ellos son los que saben, los docentes son los que saben hablar a los alumnos. Nosotros enseñar a los docentes y los docentes que hablen a los alumnos. ¿Cómo llegar con este tema a los jóvenes? Pues la verdad es que no lo sé, a mí no se me ocurre, pero si acaso a través de los profesores sí sería el camino, ¿no? Contando algún caso de alguna persona joven o de mediana edad a la que se le ha alargado el sufrimiento de forma innecesaria, manteniendo el anonimato, pero que ellos vean que eso es evitable, con un conocimiento o una actuación previa. Pero la gente joven no se plantea el sufrimiento y la muerte. Es que no pasa por su cabeza. Que eso, pues nosotros, cuando uno es joven, está a otra cosa. No quieren oír mucho hablar de eso. Yo algunas veces he oído, por mi especialidad, he ido a los colegios a hablar de envejecimiento. No me hacen ni caso. ¿Qué se voy a hablar yo de eso? Eso no existe para ellos. Nada. Yo soy abuela, tengo 81 años e intento hablar con mis nietos y es que no quieren oír, porque algún día voy a morir. No, pero yo soy eterna, pero si esto es la cosa más normal del mundo. La verdad es que si la ven así, yo también pensaría que va a ser eterna, ¿eh? Es curiosísimo que se niegan a oír hasta la palabra. Pero ese era un momento de que yo con mi hija tenía una lucha con eso y solo hablo constantemente. Digo, pero si sales, por ejemplo, convencida de que hay que hacer el documento y lo haces, luego le cuentas, mira lo que he hecho, fulanito. Mételo, hombre. Y te va a decir, oye, abuela, ¿cómo has hecho esto? Pues porque quiero esto, ¿te parece bien? Es que yo quiero esto. Y te dirá, pues vaya cosas que quieres. Pues sí, quiero esto. Y quiero que sepas que quiero esto. Que me va a pasar esto y a ti. No hace falta que le digas que va a pasar. No hace falta que le digas que va a pasar. Si tú le dices que va a pasar, ella se parapeta. Porque no creo que quieran separarse de su abuelita. Pero si tú le dices, mira, he hecho esto, es como si le enseñas si has hecho un pañuelito de punto. Pero mira lo que he hecho. Me va a decir, esto has hecho. Pero es que yo lo que he hecho es este documento, léetelo. Y quiero que esté ahí. Que te lo leas, que te digo. De todas maneras, para la vida y no para la muerte. O a lo mejor ayudarles a hacerlo como un trámite digital. Sí, de verdad que ayúdame. Esto no lo entiendo. Sácame el documento, ayúdame a escribirlo. Tirar de hijos y nietos para que nos ayuden a manejar el tema digital. Sí, qué bueno. Buen Nada. Les hemos aburrido mucho. No, muchísimas gracias.